Bueno, pues vamos a empezar. Miren, hoy vamos a hablar del tema del neoliberalismo y les decía que es un tema que ya existe desde pues, muchísimos siglos atrás. Claro que si nosotros no somos asiduos a la lectura o sobre todo a la historia universal o a la historia de México, bueno, como que nos vamos estancando en cuestiones de actualización. Pero yo podría decir desde mi punto de vista que en este momento a nivel mundial no hay un modelo económico, no lo hay, no lo hay. Primero porque cuando se trataba de buscar, pues surgió la pandemia y ahorita pues todo está estancado, o sea, la economía no fluye, está limitada, etcétera. Pero, ¿qué es lo que va a tener el pensamiento neoliberal? Dice que aquí es característico del capitalismo, está estrechamente ligado con la sociedad occidental moderna, aunque criticado, entre muchas cosas, como injusto, portador de pobreza y desocupación. Logró ir atenuando sus aristas primordialmente por el empuje de las luchas sociales que sucedieron en el transcurso de la historia. Este modelo tuvo vigencia desde el establecimiento de modos de producción capitalista y el surgimiento de los Estados Unidos, perdón, de los Estados nacionales hasta la crisis económica de 1929 a 1933. Fíjense, es capitalista y de ahí viene ese modelo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí no va buscando el bienestar del pueblo, no va buscando el bienestar de la nación mexicana. Y sobre todo cuando llega algo nuevo, lo vemos nosotros en la tecnología. Sale una pantalla de plasma nuevo y todo el mundo la quiere. Llega una computadora nueva y todo el mundo la quiere. Y sale el primer teléfono que es ahora ya es todo digital y todo lo que quiera. Todo eso se vuelve consumismo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de que el país vaya sobre las bases sociales, ¿verdad? Que es la educación, que es la salud, que es la agricultura, que es la producción, ¿qué es lo que hace? Pues exprimen, en este caso, a lo que es un Estado, en lo que es una nación, y en lugar de que el Estado produzca, bueno, va reduciendo todos esos proyectos que tenía hacia futuro. Y esto, fíjense, va a surgir ya en el 1929 a 1933. Digo, esto no es nuevo. Claro que yo he escuchado a alguien, ¿no? Como que quiere, o a muchas personas, ¿no? Quieren descubrir el hilo negro de la historia de México. No, la historia de México ya está. Nada más hay que irse al pasado. Nada más hay que analizar, hay que estudiar, hay que darse cuenta de qué es lo que se ha hecho o qué es lo que se realizó mal y cómo se puede componer. Y a lo mejor muchos modelos del pasado nos pueden ayudar para la actualidad. Pero claro, se tiene que ir como que puliendo, ir mejorando, ir analizando, y en esa medida, a lo mejor un modelo capitalista, un modelo socialista, un modelo liberal, un modelo conservador, pueden servir a cualquier nación. Lo que pasa es que nada más llegan aquí a nuestro país, bueno, se implanta y porque nos lo pide la OCDE, nos lo pide el Banco Interamericano de Desarrollo, nos lo pide el Banco Mundial, entonces tenemos que hacerlo. No. Por eso en México no ha funcionado ninguno de estos modelos. Ahora, ¿cuáles son los principales postulados del modelo liberal? ¿Verdad? El individuo y la libertad constituye la esencia de la vida social. El bienestar social se alcanza de manera natural, ya que es la conjugación de todos los esfuerzos individuales por encontrar el bienestar propio. El mecanismo regulador de toda economía debe ser el mercado. El Estado debe intervenir en la economía ya que atrofia y distorsiona el mercado. Sus funciones son garantizar la libertad, la seguridad y la libertad de propiedad. Fíjense, aquí hay dos grandes errores. ¿Por qué? Porque los mecanismos reguladores de toda economía deben ser el mercado. Y cuando hablamos de mercado, es a nivel mundial. Ya vieron lo que pasó hace unos días en Wall Street con una empresa que se supone que se vendieron acciones y todo lo demás, y resulta que, bueno, que no era cierto. O sea, yo le decía otra vez, si ustedes quieren darse una idea de qué es una bolsa de valores a nivel mundial,
vean Wall Street 1 y 2 y eso les va a ayudar muchísimo. Son películas de la realidad y es lo que se maneja a nivel internacional y sobre todo, a veces ya hay como ciertas bolsas de valores así como estigmatizadas. La bolsa de valores de Japón es lo máximo, la bolsa de Nueva York es lo máximo, la bolsa de Londres es lo máximo. No, yo no me tengo que ir por esas ideas. Ahí nada más manejan los números, son algoritmos, suben, bajan, suben en la computadora y todo. Antes lo hacían en papel, ahora es en la computadora, todo es más rápido, pero hay un principal problema en el movimiento liberal. Quieren regular la economía de mercado. Por eso cuando hay una crisis mundial, a todo el mundo le pega. Por eso cuando hay una crisis mundial, a todo el mundo le afecta. Y sobre todo, que dice aquí, el Estado, ¿verdad? Debe intervenir en la economía. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se pierde la libertad, se pierde la seguridad y se pierde la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que la economía, pues en lugar de ir hacia arriba, ¿verdad? La economía va aplastando a una nación, en este caso México. México por eso no ha salido adelante. Y miren, si nosotros tuviéramos estadistas preparados y formados, porque los hay en México, pero desgraciadamente, pues en México te tienes que ir por un color y todos los colores en México están quemados. Y cuando quiere salir un color nuevo de la lumbre, pues tampoco lo acepta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí que nosotros nos vamos ahora por los colores. No, yo les invitaría a que nos vayamos por las personas. Fíjense, hay un comentarista de una televisora a nivel nacional, bueno, yo la veo por internet, y él empezó como comentarista de economía y de todo eso a nivel mundial. Ahora trabaja para el gobierno del estado y en un año ha ganado millones de pesos. O sea, no van por servir. Son pobres y quieren salir de la pobreza a través de la política. Y la política es servicio. Cualquier lugar donde tú estés es servicio. Si tú trabajas, vas a tener muchos recursos. Si tú no trabajas, no vas a tener nada. Por ahí hay una historia, ¿no? Donde un papá le dice que su hijo no quiere estudiar. Entonces que pues conoce a un amigo político y le dice que le consiga trabajo, ¿no? Dice, mira, ya conseguí trabajo y va a ganar 25,000. Dice, no, es muchísimo. Mira, pues ya conseguí otro y va a ganar 20. No, no es muchísimo. Entonces, porque en la política o en el que trabaja en el gobierno gana muchísimo. Entonces decían, no, lo que tiene que ganar él es poco para que valore lo que yo le estoy dando. O sea, que está el hijo en casa, no quiere hacer nada, es hijo de papi y mami, no quiere esforzarse. Entonces, ¿qué dice el papá? No, tiene que trabajar para que vea cuánto gana, obtener el recurso para subsistir en esta vida. Y es bien cierto. Entonces, todo mundo que llega ahí se va a eso. Y yo se lo digo así, todo el mundo que ha llegado a un servicio público, de la nada, que no tienen nada, ahora tienen emporio. ¿De dónde? Pues de nuestros impuestos. La propiedad privada es un derecho natural del ser humano y el Estado debe protegerla. El afán de enriquecimiento del hombre o de poseer bienes es una aspiración legítima que estimula la iniciativa y la creatividad de los individuos. Fíjense, para este sexenio se quería que la propiedad privada pasara a manos del gobierno que todos pagáramos impuestos ahora por nuestras casas, como fue en el periodo de Santa Ana. Ustedes ya deben haber estudiado esa historia. Pero cuando Santana no tenía recursos ni nada para poder subsistir, ¿qué empezó a cobrar? Impuestos por perros, impuestos por caballos, impuestos por ventana, si la ventana era de cedro, si la ventana era... Todo te iban cobrando. Era la manera como de explotar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se hace una iniciativa donde es un derecho natural del Estado que debe protegerla. El afán de enriquecimiento del hombre de poseer bienes es una atención legítima. Es decir, si yo quiero tener bienes y recursos, es algo legítimo en México. Y aquí es algo legítimo que tú lo tienes. Si tú trabajas y tú te esfuerzas, lo tienes, pero bien y de manera honrada. Porque a veces pueden tener muchos recursos de manera ilícita. Es como a nivel federal. Cuando era yo joven siempre decían los políticos, es que nos cobran el diezmo por hacer una obra. Ahora no cobran el diezmo, cobran el 30% por una obra. Si la obra en un municipio costaba 10 pesos,
Es decir, 3 pesos se lleva el municipio y solamente a la hora le meten 7 pesos. Yo me acabo de enterar que, por ejemplo, una obra que costó 1 millón de pesos, un municipio la elevó a 11 millones de pesos. Y lo pusieron ahí descaradamente el anuncio, ¿verdad? Que esa obra costó 11 millones de pesos. ¿Y para quiénes son esos millones de pesos? Para todos los que están en una comuna. Entonces, así México no va a avanzar. México no va a crecer. Entonces, ¿qué dice aquí? El motor del crecimiento económico es lo interno, una economía de mercado sin trabas, ni interferencias extraeconómicas en lo externo, la plena libertad de comercio entre naciones, pues eso permitiría las ventajas relativas de cada nación. Entonces, ¿qué pasa? Que México, miren, está atado, hay desempleo, hay corrupción, hay inseguridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a crecer el Estado mexicano y cómo se va a llegar a que el Estado neoliberal pues se frague pues, cuando todo eso vaya desapareciendo? Pero si están esos problemas, pues el Estado neoliberal nunca va a poder salir adelante. Y vamos a ver que esos son impedimentos muy grandes para que una nación pueda salir adelante. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, en Myanmar y lo que es Europa del Este o otros países, donde, en Chile creo que hay manifestaciones. Ayer hubo elecciones en Ecuador, por lo mismo, la gente se cansa. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Yo le diría, aquí, en este caso, tenemos que buscar las personas que van a ayudar al país. O sea, o sea, con mucho respeto, ¿verdad? Pero yo no me imagino a muchos presidentes municipales que ni la primaria estudiaron y dirigen un gobierno, y esto es para estar en un puesto público, es de estudiar, es de prepararse, es de conocer, es saber de finanzas, saber de contabilidad, saber de estructuras, saber de, no sé, de muchísimas cosas, ¿no? Vamos con la idea de que me llegan 10 millones de pesos, pues ahora los reparto, ¿no? Como el pastel 10, uno para esto, otro para esto. No, o sea, ¿qué es lo prioritario? ¿Por qué? Porque nuestro gobierno no han pasado de aplanar calles y de componer banquetas. Y cada trienio, cuatrienio o sexenio es lo mismo. Ahí se llevan, es porque lo que se ve. No, necesitamos algo que no se vea, que sea una industria, que sea recursos que traigan a la comunidad, al pueblo. ¿eh? El pensamiento liberal se fue construyendo en la lucha de la burguesía emergente contra la sociedad feudal y el absolutismo, y que sus postulados económicos correspondieron a la etapa del capitalismo que se conoce como capitalismo de libre competencia, el cual imperó a lo largo del siglo XVIII y buena parte del XIX. En esa etapa, en la mayoría de las ramas económicas, la ley de la oferta y la demanda tenía plena vigencia. Fíjense, una persona que está en gobierno ahorita está hablando de, es que los neoliberales, es que los liberales, es que no sé qué, tiene desde el siglo XVIII que ya se hablaba de liberalismo. O sea, tiene del siglo XX ya se hablaba de liberalismo, siglo XIX. Ahí te das cuenta cuando la persona no está formada, cuando la persona no está preparada. Entonces, es como ahora que ustedes me digan, oye, profe, pero es que antiguamente había un partido que gobernaba. Sí, pero no saben que ese partido nace pues con la revolución, con los problemas sociales que había, y de ahí quienes no estaban de acuerdo con la ideología o no eran postulados a una candidatura se desligaban del partido y fundaban su propio partido. Pero quien sigue rigiendo es el partido original. O sea, todos tienen la misma raíz y cojean del mismo pie, como ahora lo estamos viendo, de corrupción, de mentiras, de la libertad, limitar la libertad de expresión. Lo estamos viviendo igual ahora y todavía creo que más fuerte. ¿sí? Algunas televisoras, como son parte del gobierno, pues los apoyan y le dicen todo, ¿no? Hay una televisora que se pasa las 3 horas de las conferencias mañaneras de todo lo que hizo el presidente, y hay televisoras que solamente pasan extractos. ¿Por qué? Porque no son parte del gobierno. O sea, tenemos que ser plurales. Entonces aquí luego te das cuenta, y este muchacho que le decía, bueno, trabajaba para esta televisora, inclusive un senador da sus puntos de vista para esa televisora. Entonces, pues uno dice, están en concordancia con ellos y en comunión con ellos, ¿verdad?
Entonces dice que la rehabilitación del liberalismo, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, surgieron fuerzas interesadas en reivindicar y recuperar el liberalismo y en utilizarlo en contra de la teoría keynesiana y del Estado benefactor. Estas fuerzas apoyaron en las universidades a grupos interesados en el estudio y actualización del pensamiento liberal. Ahí está. ¿Y quién es el que va a empezar a cocinar todo eso? Pues el Fondo Monetario Internacional, y les va a empezar a dar las recetas a todos los países. ¿Sí? Pero fíjense, cómo son bien inteligentes. No empezaron con el pueblo, no empezaron con los ciudadanos, se fueron a las universidades. Es decir, a cambiar la mentalidad del estudiante, a cambiar la mentalidad del que se está preparando. ¿Por qué? Porque este es el que tiene que ayudar a cambiar la historia. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que quienes están en el poder, pues han estudiado en la Ibero, en la UNAM, en varias universidades de prestigio a nivel nacional, pero pues también cuestionables a nivel intelectual, porque pues yo no me imagino que ahora con la experiencia que tengo del estudio y la preparación, pues es algo pesado el poder estudiar y el poder prepararse y sobre todo decir, bueno, ¿cómo puede ser posible que tengas un servicio en lo público y estés estudiando un doctorado, cuando el doctorado te quita muchísimo tiempo, o una maestría te quita muchísimo tiempo, porque ya eres investigador, ya no eres el estudiante, ahora tienes que aportar algo a la sociedad. Entonces, aquí ellos van a empezar por las universidades, algo bien interesante, porque dicen, vamos a cambiar la mentalidad de los jóvenes y eso nos van a ayudar para el futuro a crear nuevos gobiernos o a lo mejor peores gobiernos, como podemos verlo en la actualidad. Ahora, en los primeros años de la posguerra, el más notable de estos grupos estuvo instalado en la Escuela de Economía de Londres y la encabezaba el economista Friedrich Hayek. Lustro después, otro importante grupo se estableció en la ciudad de Chicago, quien publicó en el 62 Capitalismo y Libertad, que es considerado como la actualización del pensamiento liberal en los medios académicos. Fíjense, ¿cómo se va a ir implementando ahora el pensamiento neoliberal? A través de las escuelas. Yo he escuchado a muchos papás que luego vienen con sus hijos y todos bien preocupados porque ya el hijo cambió de mentalidad, el hijo ya no cree en ciertas cosas, ya no cree en autoridad del papá, ya no cree en autoridad de la mamá. Hay una escuela donde aquí en Córdoba los forman así como que tú tienes que ser independiente, tienes que ser autodidacta, tú tienes que valerte por ti mismo, tienes que ser emprendedor. Tú no necesitas ni de tu padre ni de tu madre para seguir adelante. Entonces, la mentalidad está ahí. O sea, en la escuela se está implementando. Por eso muchos jóvenes en la universidad, ustedes ven que empiezan con tatuajes, empiezan con pelo largo, empiezan con piercing. ¿Por qué? Porque eso se va implementando. Y en lugar de recibir una educación y una formación, se va como que tratando de cambiar la mentalidad del estudiante en las mismas universidades. Y aquí tenemos el ejemplo. Uno fue la Escuela de Economía en Londres y el otro fue en los Estados Unidos, donde en la Universidad de Chicago se supone que son de las universidades más fuertes a nivel mundial y donde han salido pues grandes pensadores, algunos muy buenos economistas, algunos muy buenos que han aportado muchísimo a la sociedad, pero fíjense que algo bien chistoso cuando ya tú te pones a leer un libro de un economista, resulta pues que no era su vocación ser economista, sino que resulta que era médico, que era trabajador social, que era, no sé, ¿verdad? Pero por la situación que vive el país, a veces uno tiende como que adentrarse más a ciertos temas que a ti te interesan, que a ti te gustan y a ti te apasionan. En el caso de ellos fue lo que hicieron, o sea, les apasionaba la economía, cómo estaba surgiendo el nuevo neoliberalismo, o el liberalismo en este caso a nivel mundial, y que a México también le va pegando, y ahí están sus antecedentes, que no se pudo fraguar, es decir, no se pudo fundamentar, porque si con Carlos Salinas de Gortari se hubiera logrado cimentar bien este ideal, México en este momento sería otro. Surgimiento del modelo neoliberal. A partir de 1970,
el neoliberalismo empezó a tomar preponderancia entre los principales enfoques de análisis económicos y orientar programas económicos y de gobierno de fuerzas políticas concretas. Fíjense, para México le ha costado muchísimo esto y nosotros lo vemos, bueno, bueno, yo lo veo desde el punto de vista de las dependencias gubernamentales. Por ejemplo, voy a hablar sobre el SAT y sobre todo de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía cada año tiene que presentar un presupuesto de egresos y ingresos a la Cámara de Diputados. Pero para poder presentar ese programa, ellos tienen que irse al año de ejercicio que terminó y poder decir, bueno, en este año gastamos 4 billones de pesos, el siguiente año van a ser 6 billones de pesos. Pero ellos se tienen que dejar ayudar por los economistas, ver cómo están las economías mundiales, cómo está fluctuando el dinero, cómo se va manejando las otras monedas y decir, bueno, el próximo año nuestro presupuesto puede ser de tanto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que en México no se hace el análisis económico y tiene que hacer un análisis desde que está empezando ya el ejercicio. Es decir, para que la Secretaría de Economía pueda presentar en el 22 un proyecto de ingresos y egresos para cuánto necesita recaudar y gastar, pues ya tuvieron que empezar desde ahorita, desde el 1 de enero de 2021, para que en septiembre ya tengan el proyecto. Lo quieren hacer en un mes y nada hace de copia y pega, pues se gastó tanto, pégalo aquí y allá. ¿Ustedes creen que van a dedicar todo tiempo para eso? En varios países sí lo hacen, ¿eh? Hay gente que está diario, no sé, todos los días o meses sentados a ver cómo están las economías a nivel del mundo y cómo podemos mejorarlas de nosotros. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que si hay un buen presupuesto, pues se va a orientar a programas económicos y fuerzas políticas concretas. Miren, ¿qué es lo que está pasando ahorita en México? Si por no hacer un presupuesto en tiempo y forma y que ya venía lo de la pandemia y que el presupuesto se aprueba ya pues, en diciembre, en lugar de decir, pues vamos a modificar, ¿saben qué, economistas? Vamos a sentarnos, vamos a modificar y vamos a ver qué es lo que se puede potenciar y qué es lo que no se puede potenciar. Ah, no, pues sacaron el presupuesto y después empezaron, vamos a dejar de aquí, vamos a dejar de aquí, vamos a dejar de aquí, todo. Y hasta de los afores de los trabajadores tomaron para ciertas cosas. Pero bueno, así nos gusta a nosotros la economía y así nos gusta vivir en este país. Y sobre todo porque nos dejamos llevar por los colores del pastel, más nunca porque la persona esté preparada y esté formada. Y hay gente que ya tiene carrera en esto, ¿eh? Es decir, no hay persona que si quiere servir o trabajar o ayudar, no haya estudiado, no se haya preparado, sino hay gente que ya tiene una formación política y académica. En la palabra neoliberal, el fijo neo significa nuevo, distinto, actualizado, moderno. Sin embargo, este modelo económico nada tiene que ver con lo de moderno. Han retomado los mismos y viejos postulados del modelo liberal, sus creencias en el automatismo del mercado, el óptimo colectivo como resultado del bienestar individual y del Estado guardián. O sea, no tiene nada, sigue siendo liberal para este tiempo. O sea, no tiene nada de nuevo. Por eso dice, nuevo, distinto, actualizado y moderno. En México, ¿el liberalismo fue así? Nada. Según el autor que estamos estudiando, dice que no. Siguió siendo lo mismo, tenemos los mismos problemas y las mismas dificultades. Y por eso les digo que pues nos quedamos en neoliberalismo y globalización y hasta ahí terminó la economía a nivel mundial, porque ahora, ¿qué economía tenemos? No sé. No sé si ustedes sepan, pero yo que me he dedicado ahorita a estudiar esto de lo contable y las economías y todo eso, no logro descubrir más ni en México sabemos qué modelo de economía tenemos. Se nos habla de una cuarta transformación, pero pues en base a qué o en puntos en qué o cómo se va haciendo, pero soy muy claro, ¿no? No vemos así como cuando se implantó capitalismo, socialismo, liberalismo, neoliberal, todo eso. Aquí, en la actualidad, no vemos nada. Siempre se está viendo lo del pasado para componer el presente, pero nunca mejorar el futuro. Lo que caracteriza el modelo neoliberal es el pasar por alto e ignorar los cambios de la economía capitalista y el impacto de estos en el comportamiento del mercado. Es decir, cada vez que se trataba de mejorar la economía,
pues se decía, pues ahora vamos a implementar esto, pero pues no veían, no se estudiaba, no se analizaba, no veían que todos estos cambios podían afectar al comportamiento del mercado y así fue. Cuando empezó lo del neoliberalismo en todo el mundo, porque después fue la globalización, pues ya ven lo que sucedió en muchos países, se fueron en bancarrota y muchos países entraron en crisis muy fuertes, inclusive México. Y a Estados Unidos le pegó en lo de la venta de casas, en la inmobiliaria. Mucha gente perdió sus casas, mucha gente perdió sus recursos económicos, se quedaron en la calle. En la década de 1970, el neoliberalismo irrumpió en América Latina y barrió las experiencias desarrollistas. Latinoamérica fue la primera región del mundo de su desarrollo donde se introdujo este modelo. ¿Por qué? Porque pues, ya saben que un país subdesarrollado es más fácil donde tú los puedes manipular, lo que ha pasado en México. Nosotros fácilmente nos dejamos manipular. A ustedes le dicen, oye, mira, yo te ofrezco esta bebida y es muy sabrosa, pero tú no sabes qué contiene esta bebida. Yo te ofrezco este producto y es mucho mejor que el que tienes, sí, pero no sé cómo fue hecho. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros los mexicanos? Que fácilmente nos dejamos envolver y llevar por lo que te dicen, ¿no? La pandemia ha ayudado mucho a eso, a que tú te des cuenta qué es lo que necesitas para vivir y qué es lo que no necesitas para vivir. ¿Qué es lo que necesitas realizar para seguir adelante y qué es lo que no necesitas hacer? Porque actualmente con la crisis que estamos viviendo, luego decimos, es que los restaurantes están en problemas, es que ciertos lugares están en problemas, pero hay muchos lugares que están siendo el boom en la actualidad. Un ejemplo puede ser el comercio electrónico, perdón, el comercio electrónico. Fíjense, esa materia yo la vi en contabilidad hace 6 años o 7 años. Cómo poder vender a través de la internet, cómo puedes hacer un producto desde tu casa, cómo puedes ser emprendedor y tú puedes obtener ingresos. Ahí pensemos en los que son de Alibaba, Amazon, Google, Facebook, Twitter, ahorita que se llama Telsa. Ellos así empezaron. Ellos empezaron desde abajo y vendiendo productos y se hicieron grandes. Empezaron en el garage, empezaron en su garage vendiendo galletas y todo lo que ustedes quieran o productos y todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que se hace el boom, se crece. Jóvenes, tenemos que tener una mentalidad de emprender y tampoco ser dependientes, porque ahí es donde también caemos a veces. Yo tengo ya una profesión, tengo una vocación y sé que por la pandemia yo tengo que buscar otras maneras para salir adelante y no solamente ser dependiente. Quien lo quiera ver así, va creciendo y se va desarrollando. Pero quien no lo ve así, dice que tú andas fuera del camino, andas fuera del huacal. No, sino más bien porque hay una situación especial y no todo nos va a caer del cielo, no todo nos va a caer de arriba, tenemos que buscarle y la gente tiene que trabajarle. Y es muy padre, porque cuando tú te esfuerzas, cuando tú luchas por salir adelante, eso se va viendo y se va constatando. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que favorecieron la implantación? Fueron los siguientes. Fíjense, a la alianza de oligarquía latinoamericana con Estados Unidos de América. Los primeros países donde se introdujo este modelo rompieron por esos años el orden constitucional, abandonaron el régimen democrático y establecieron dictaduras militares. Dictadura militar chilena fue pionera en 1973, le siguió la argentina, la brasileña y otras. Todas ellas contaron con la simpatía de Estados Unidos de América y fueron asesoradas por economistas y técnicos estadounidenses quienes introdujeron programas económicos acordes con el nuevo modelo. Sí, Estados Unidos fue a los países, pero fíjense, para poder entrar a este modelo se tuvo que cambiar la constitución. La democracia se perdió y se van a crear dictaduras militares. Y estamos hablando en los años 73.
En los demás países latinoamericanos que introdujo el neoliberalismo sin la participación de los militares, se tejió una alianza entre las clases empresariales y holográficas con clase política. En algunos países los empresarios hicieron cargo directamente de los gobiernos. Y es cierto. Aquí, por qué la dictadura empezó? Porque, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Pues se hace amigo del secretario de la Defensa, como le llamamos aquí en México. Él lo manipula, lo envuelve y dice, ¿sabes qué? Mira, da un golpe de Estado para empezar a instalar el nuevo modelo económico, y al dar el golpe de Estado, Estados Unidos tiene el poder y se empieza a cambiar todo. Entonces, ahí es donde, en lugar de beneficiar, porque ustedes saben que una dictadura va a durar el tiempo que los ciudadanos quieren, el tiempo que el pueblo quiere. No es el tiempo en que lo decida Estados Unidos, sino cuando el pueblo se cansa, es el que decide y el que va a decir, hasta aquí llegamos, como pasó en México. Hasta tal año gobernó el PRI por 70 años y después llegó el Acción Nacional a gobernar, donde creo que estuvieron 2 sexenios, de ahí volvió otra vez el PRI y ahora sigue Morena. ¿Sí? El pueblo es el que va a decidir. Ya en actualidad ya no nos manipulan tan fácil, ya no te cambian la mentalidad tan fácil. Ya estamos más estudiados, más preparados, conocemos más, y bueno, ustedes que son millennials sobre las redes sociales, pues van conociendo muchísimas cosas. Después, la crisis de la deuda de 1982. Esa crisis fue muy sonada. A lo mejor muchos de ustedes todavía no habían nacido, ¿verdad? Pero dice la imposibilidad de países latinoamericanos de cumplir con los pagos correspondientes a deudas externas. En 1982 los obligó a aceptar políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Ahí está. Cuando ustedes aquí en México oigan, es que México esto y allá, es porque fue obligado por el Banco Mundial Interamericano. Fondo Mundial Interamericano, sí, el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué obligó? Ah, bueno, yo te ayudo, pero vas a cambiar estas leyes. En México, por ejemplo, tuvimos leyes de educativa, la ley energética, la ley de esto, ¿por qué? Porque si ya no tenemos con qué pagar, ah, bueno, yo te doy, te sigo apoyando, pero hazme los cambios. Y el Banco también Mundial. Desde la crisis abarcó tantos países que se consideraba que en 1982 como el año en que finalizaba el modelo de sustitución de importación. Entonces, no crean que los modelos se van a crear porque, ay, pues es que esto no. Se crean por el bien de un país, en este caso, ya sea, o ahora Japón, la Unión Soviética, o los países europeos, o en este caso Estados Unidos. Y después la descomposición y la caída del capitalismo. Eso había sido detectado por los analistas occidentales desde 1970. El posterior derrumbe de la URSS desacreditó esa alternativa de desarrollo. Fíjense, cuando la Unión Soviética se separa, pues dicen ya el socialismo, pues ahora sí no es un modelo de economía que nos pueda servir a nivel mundial. Y entonces aquí el capitalismo se presenta como vencedor y tuvo la oportunidad de imponer sus políticas y sus versiones. Es decir, ante la caída del socialismo, el capitalismo se lee. La crisis del Estado benefactor, dice, la terrible competencia económica siempre presente en la economía capitalista, acrecentada por su propio desarrollo, indujo a considerar los excesos, los recursos utilizados para atender el bienestar de la sociedad. Y también dice, resulta bastante utilizado para apoyar a los empresarios y liberar así a los estados de la carga que esto significa. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que va a hacer aquí la crisis de benefactor? Pues vamos a ayudar, dice aquí, indujo a considerar como excesivos los recursos utilizados para atender el bienestar social. Es decir, no vamos a gastar tanto en la población, no vamos a gastar tanto en el pueblo. Mejor, ¿saben qué? Vamos a gastarlo en los empresarios. Vamos a un descanso y continuamos.
Continuamos. Entonces, vamos a ver que el modelo neoliberal se mundializó con la caída del bloque socialista. Las potencias europeas aprovecharon este acontecimiento para extender este modelo a los países de Asia y de África. Fíjense, cómo de un problema surge una oportunidad. Y eso nosotros a veces como que no lo valoramos o no lo estudiamos. ¿Por qué? Porque decimos los problemas siempre van a estar y nunca se van a resolver. Claro que sí se resuelven los problemas. Y en este caso, ¿cómo lo van a hacer ahora? Pues los países a nivel mundial, en este caso, como el bloque socialista, pues ya había desaparecido prácticamente como potencia a nivel mundial, porque nada más se queda la Unión Soviética, pues ellos van a aprovechar estos países y fíjense, se van a Asia y se van a África. ¿Por qué? Porque son países débiles donde se puede implementar el nuevo modelo y donde los países pues, bueno, van a aceptarlo con mucho gusto cuando le dicen, mira, yo te doy recursos y tú me dejas que el modelo se vaya implantando. Entonces se aprovecharon de este acontecimiento. En el Consenso de Washington, dice, con este nombre se designan los puntos sustanciales del modelo neoliberal, los que se debe aceptar para insertarse en la nueva realidad económica mundial. Estos puntos condensan el credo económico neoliberal y globalizar que propugnaba la libre circulación de mercancías y capitales y el traimiento del estado de la vida económica y social. Pues miren, eso nunca ha sido real prácticamente. O sea, solamente son ciertas mercancías las que son beneficiadas. Y como les ponía el ejemplo en la clase pasada, si nosotros tuviéramos un libre mercado, yo puedo andar por toda Latinoamérica sin ningún documento, más que con una credencial, porque yo pertenezco a un país donde está dentro de un tratado, donde está dentro de acuerdos nacionales e internacionales, y que bueno, yo puedo salir y entrar para donde quiera, pero ¿qué es lo que pasa? No, todavía, hasta hace algunos años, si tú sacabas una visa de Estados Unidos y un pasaporte, tú tenías primero que viajar a Estados Unidos, porque si viajabas a Cuba, ya después a Estados Unidos no podías entrar. Ya te empezaban a restringir porque no tenían confianza en ti, porque a lo mejor eras una persona que iba de espía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando yo salí por primera vez del país, hay gente que te recomienda, haga esto y no haga esto, o puede hacer esto y aquello, ¿no? Entonces, es cuando, pues en este caso tú dices, bueno, si se crea algo para un beneficio, pero en sí no existe. Ahora, ¿qué es lo que va a buscar el neoliberalismo? Privatización, desregulación, reforma fiscal, redistribución pública del gasto público y la apertura de la emisión extranjera. Entonces, aquí, fíjense, hay una mala concepción, y hasta yo la tenía, una mala concepción de lo que se hizo en México y la privatización de las empresas estatales. No fue el gobierno, sino fue el famoso neoliberalismo que llegó de afuera y dice, tú lo que tienes que hacer es una privatización, una desregulación, una reforma fiscal, una restricción del gasto público, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, cuando a ti te comenten y te digan, no, espéreme, la privatización no se va a hacer porque México lo haya querido, sino porque México está en tratados y pues ni modo tenía que entrarle a seguir construyendo esa carretera que estaban haciendo ya los grandes imperios. Dice, con el establecimiento del modelo neoliberal en el ámbito mundial, supera el estancamiento que había caído la economía capitalista mundial desde la década de los 70, la cual disponía de grandes recursos monetarios que no encontraba inversión rentable. Mantener la hegemonía económica estadounidense en el mundo que se veía amenazada por el resurgimiento de otros centros de economía como la Unión Europea y Japón. Es decir, hasta en la actualidad, Estados Unidos le tiene miedo a la Unión Europea y a Japón. Por eso eran los problemas de las declaraciones a nivel mundial del presidente anterior, porque sabía que la Unión Europea era una potencia y que Japón ya era potencia, es decir, es potencia igual que la Unión Soviética. Y él tenía miedo a eso, ¿no? De que
pudieran hacer tratados más con Japón que con Estados Unidos. Ahora quisiera decirles que actualmente el mayor exportador hacia los Estados Unidos es Japón, cuando el primer exportador hasta hace unos años era México. Ahora yo creo que es el primer importador de los Estados Unidos. O sea, le compra más que a otros países. Pero era el exportador número uno por ser vecino. Reapropiarse el capital de los sectores claves de las economías subdesarrolladas, de los sectores de altas ganancias y de los que tienen importancias estratégicas. Establecer una división de trabajo en el ámbito internacional donde las naciones subdesarrolladas se ajusten menor a la necesidad de las economías desarrolladas. Expandir las relaciones capitalistas hacia áreas y regiones del planeta donde aún no había penetrado. Es decir, ellos van buscando que toda la gente, o en este caso todos los países, vayan aceptando este tipo de modelo. Así mientras este señor está descansando, mientras los Estados Unidos está feliz, tranquilo, sus ciudadanos tienen todo, viven muy bien, pues los países subdesarrollados porque ya sus problemas, hay a ver cómo le hacen, mientras yo esté bien, los demás no me preocupan. Entonces, es lo que va a causar este modelo. Imagínense, reapropiarse el gran capital de los sectores claves de las economías subdesarrolladas, es decir, reapropiarse. Casi estamos hablando como en tiempos de la colonización de América Latina, ¿no? Donde había colonias británicas, colonias portuguesas, colonias españolas, colonias y no solamente en América Latina, también en África, en Asia, donde quiera. Hay lugares donde hay todavía colonias, por ejemplo, la británica, ¿no? Ustedes saben que el presidente Harry se casó con una actriz y la actriz tiene descendencia afroamericana. Y cuando la reina Isabel se entera de todo eso, bueno, pues pega grito en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues ellos tienen colonias y se van apropiando de los capitales y de lo que hay ahí. Retroceder la sociedad a las épocas del capitalismo de libre competencia de mediados a principios del siglo XIX, cuando los trabajadores carecían de derechos y de todo tipo de relación de defensa de sus intereses. Sí, en el capitalismo el trabajador no tenía sus derechos. Ampliar mercados para que los productos de las potencias económicas llegaran a todos los puntos del planeta. Es lo que va buscando. O sea, ¿sabes qué? Tú no produzcas, pero yo te envío los míos. Ahí tenemos marcas importantes a nivel mundial. Marcas importantes a nivel mundial. ¿Sí? Donde hay un refresco en todas partes del mundo. ¿Sí? Y de que te puede costar hasta 10 pesos, que es muy barato aquí, hasta a lo mejor 1 euro, 2 euros, 3 euros, o 4 dólares, 5 dólares, según el país donde esté. Pero ese refresco es carísimo en todo el mundo. Y ahí ven la empresa. Ya en México ya se adueñó de varias empresas nacionales, que antes era, por ejemplo, de mexicanos, pues con eso del neoliberalismo, pues al no tener la capacidad económica, pues lo que hicieron fue venderlas al mejor postor, le llega y pues ahora sabemos que varias empresas netamente mexicanas ahora son de dueños americanos. Y quisiera decirles también que ellos no pueden tener al 100% de las acciones de México, siempre tiene que haber cierto porcentaje para que ellos puedan aquí en México, porque no pueden crear un monopolio, no pueden crear un monopolio en México las empresas transnacionales. La implantación del nuevo modelo económico en los países subdesarrollados ya sí, ha sido diverso. Dice que lograron insertarse en la economía mundial y abrir sus economías a la competencia internacional. Es lo que buscaban. Sin perder el control del proceso, también era lo que querían. Vamos a tener el control. Y pudieron convenir formas y tiempos. El éxito ha sido aceptable. Fueron también lo que buscaban.
Esto fue el caso de los llamados países recientes de transición localizados en Asia, los llamados tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Ustedes saben que algunos de estos lugares son como dependientes todavía de China y de Japón. Y podemos decirlo así, son como colonias, pero ellos quieren ya independizarse porque ustedes saben que Asia está formada por puras islas. Y China, pues ya ven que es la parte que está hacia arriba, pero Japón es como una península, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren es como que independizarse. Pues ahí tenemos a las Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte, la Corea capitalista, la Corea socialista, y en este caso los países, en los países subdesarrollados, que es lo que se pretendía desde aquí, pues vamos a buscar, ¿verdad? Sin perder el control y que pudieron convenir y sobre todo que ha sido aceptable, pues ahí tenemos la manera de entrar y de poder vender nuestros productos. Entonces, te digo, esto del liberalismo sigue y que creo que en lugar de ayudar a las economías a nivel mundial, pues las fue perjudicando día con día. Los países subdesarrollados que se vieron impedidos por los organismos financieros internacionales a adoptar políticas neoliberales en tiempos perentorios, sin tomar en consideración las situaciones de su planta productiva, han tenido resultados menos satisfactorios. Este es el caso de la mayoría de los países. En algunas naciones cuestionan desde hace varios años el modelo neoliberal y sus logros. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que en los países donde no aceptaron este modelo, pues siempre ha sido cuestionado. Por ejemplo, en Latinoamérica, perdón, países como Venezuela, como Ecuador, como Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, el mismo Chile, pues criticaron mucho este modelo, ¿no? Y sobre todo en países donde hubo anteriormente guerra, como fue Nicaragua, Salvador, Guatemala, todo eso Centroamérica, pues Estados Unidos fue como que implantó dictaduras y empezó a implantar también este modelo de economía. Allá por el 79, allá por el 79, lo que fue Centroamérica, hubo revoluciones muy fuertes. Hubo ¿cómo se llama? Masacres, y sobre todo porque estaba el movimiento sandinista de Liberación Nacional y era de tendencia socialista. Entonces, ahí lo que se trata es de que cuando el socialismo en AUS cae, lo que se empieza a buscar es que los países vayan centrándose y se vuelven, en lugar de ser socialistas, se vuelven dictaduras y también se causa un problema en las mismas regiones, en las mismas naciones. Lo que pasó con Pinochet en Chile, que fue lo que pasó, lo mismo, ¿no? O lo que pasó en Argentina también con el presidente, el dictador. De que lo que sucede que en este caso Estados Unidos, siempre ha tenido injerencia en todos los países y en México lo tiene en la actualidad. ¿Sí? México no avanza por lo mismo. Aquí esto va a avanzar y va a cambiar cuando el presidente en turno pues se siente en la silla presidencial y diga, ¿saben qué? Pues nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Es como pasó con muchos países anteriormente que dijeron, pues vamos a suspender el pago de la deuda, vamos a suspender esto, vamos a suspender a todo, y ahora México por sí solo tiene que salir adelante, y es cuando el país se crecía. Pero pues en la actualidad yo creo que a nuestros servidores públicos, más que crecer y poder desarrollarse, están en la búsqueda de hacer más recursos y para su bienestar personal y social. Porque estas leyes o estos cambios que se hacen a nivel constitución, pues lo aprueban los diputados. Primero los diputados. No, primero lo manda el presidente de la República a la Cámara de Diputados y después se va a la de senadores. Si los senadores están de acuerdo con los diputados, se declara en el diario oficial de la Federación, pero si no, tendrá que volverse a revisión para que esos cambios se puedan hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos países sí cuestionaban el modelo y hasta la fecha se sigue cuestionando.
Lo que yo les digo a ustedes que no es neoliberalismo, es el liberalismo de hace muchísimos siglos, ¿eh? Nada más, pues como no estaba funcionando ya el socialismo y el capitalismo no estaba también ahí, pues le vamos a crear lo que ya existía, vamos a traerlo de nuevo. Es como las modas. Ustedes saben que las modas van apareciendo otra vez. La de 1960 aparece dentro de poco, 70 igual, 80, 90. Y así van haciendo con los modelos económicos. ¿Qué funcionó algo en el pasado? Nada más le cambiamos de nombre. Para los países que habían pasado del modelo de desarrollo hacia afuera o primario explorador del modelo de desarrollo hacia adentro o situación de importaciones, el modelo liberal significó retornar a la visión que consideraba la demanda externa como el motor de desarrollo económico. O sea, lo externo era lo que ayudaba a la economía del país. La adopción del modelo neoliberal fue acompañada de una severa crítica del papel de desempeño que desempeñó el Estado en el modelo de sustitución de importaciones. Fíjense, se le acusa de propiciar el resurgimiento de una industria ineficiente que elabora productos caros y de mala calidad. Es cierto. Aquí tenemos un ejemplo, China y Japón. China y Japón producen muchísimos productos reciclados, caros, y que solamente los usas un día y se desbaratan. Pero a la gente es lo que le gusta. Lo barato puede ser caro y lo caro te puede durar muchísimos años. ¿Sí? Porque creen que la gente de nuestra sociedad hay quienes tienen muchísimos recursos. Porque dicen, yo me compro unos zapatos que me cuestan 600, 700 pesos, pero sé que me van a aguantar un año, año y medio. Y la gente dice, no, yo hoy me compro uno de 15 pesos, pero ya, imagínate que a la semana ya no te sirven los zapatos. Y si le echas cuenta que son 15 pesos en un mes o 15 cada 30 pesos, pues mejor me compro uno de 600 que me van a tardar por no un año, sino año y medio, 2 años, o quién sabe cuánto tiempo. Que llega el momento en que tú dices, ¿saben qué? Ya no me gustan los zapatos y los voy a donar. Pero ya los usaste muchísimo tiempo. Y el de recursos es lo que piensa. Piensa en algo que sea duradero, no en algo que solamente sea por un momento o por un instante. De realizar una defensa irracional del mercado interno, protegiendo a la industria de toda competencia internacional y favoreciendo el atraso tecnológico y su falta de preocupación, investigación y desarrollo. Es lo que pasó en México con Pemex. Ahí tenemos la planta de hidrogenados en Coatzacoalcos, donde supuestamente se vendió porque se iba a reestructurar, se iba a mejorar y todo. Y ahora el señor que la compró está en el bote, el señor Ancira, donde supuestamente a muchas empresas muchas empresas que han estado, a ellos les iba muy bien, al contrario, les fue peor porque nunca trabajaron. Toda la región de Coatzacoalcos, que es petrolera o era petrolera, hay muchas carencias ahorita. Toda esa zona que era rica, pues la gente se está saliendo, ¿sí? Se están trabajando, pozos petroleros, es la zona marítima donde llega todo, pero como era en el tiempo de López Portillo y todo eso, ahora pues no queda nada. De que las empresas estatales eran funestas, pues la ineficiencia y la corrupción privada privaban de ellas. Y aquí también dice que eran funestas las empresas estatales, o sea, no funcionaban. Había mucha ineficiencia. De que los servicios de salud, educación, pensiones y otros en manos del Estado eran de mala calidad y estaban plagiados de influyentismo y corrupción. Eso es bien cierto. ¿Sí? Todos los servicios que tiene el Estado son de mala calidad. Ahí tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo aquí, fíjense, yo no he logrado entender y comprender por qué una persona que está en una empresa, lo primero que llega es pidiéndote seguro social e Infonavit. A lo mejor para los que fueron antes de la reforma, sí están muy beneficiados y van a tener una pensión de 1,000, pero nosotros los jóvenes ya ni te conviene asegurarte. Aquí mejor es de lo que tú vas ganando, a lo mejor trabajar como asimilado al salario, tú mejor te pagas un seguro privado,
un seguro en dólares, un seguro no sé en dónde, pero es mucho mejor que estar en las instituciones federales. Porque en este caso, yo estuve por un tiempo asegurado en el IMSS y la verdad yo fui pésimo servicio, yo me di de baja, inclusive se habla del Infonavit que te puede dar una casa de 200,000 pesos, pero con la modificación que hay del salario y la suma, tú nunca terminas de pagar tu casa en el Infonavit. No hay ningún beneficio para el trabajador. Ahí ustedes tenían que ponerse a estudiar cuando ya trabajen, decir, a ver, ¿hasta dónde me beneficia el estar asegurado o no estar asegurado? Pueblo ahorita en este caso. Alguien se enferma del COVID, lo llevan al IMSS y no hay ni el producto. Y tengo el seguro. Pero si tú desde joven y empiezas a trabajar y te pagas un seguro, después te casas y le pagas el seguro a tu esposa y a tus hijos, y si yo tengo un seguro particular y de mañana te enfermas, te puedes ir a un hospital particular y te atienden de maravilla, ¿sí? Te atienden de maravilla, porque siempre lo público va a ser peor. Mire, es como ahorita. Si nosotros estudiamos en una escuela particular, sabemos que nos van a decir, ¿saben qué? Jóvenes, tal día les va a llegar su certificado. Pero como esto tiene que pasar por la Secretaría de Educación Pública, por la Secretaría del Estado, que no sé por dónde y hasta dónde va a pasar, estamos atorados en trámites. Yo estoy atorado en trámites y tú platicas con cualquiera que ha terminado un doctorado, que ha terminado una maestría, que ha terminado una licencia, están en lo mismo, porque los servicios no son eficientes, son ineficientes. Según íbamos a mejorar y que siempre ha sido lo mismo, ¿sí? Y hay una corrupción tremenda en ellos, ¿sí? Tremenda en ellos. Dice, de que los servicios de salud, otra vez, permítame, jóvenes. Dice de que los servicios de salud, educación, pensiones y otros en manos del Estado eran de mala calidad y estaban plagiados de influyentismo y corrupción. Eso es bien cierto. Aquí en el estado de Veracruz sucedió que el IPE tuvo problemas con el gobierno del estado, porque ellos son los que manejan el seguro de ellos. Porque recuerden que a través de las instituciones de pensiones del estado, sobre todo los que trabajan para él, en su sueldo les van retirando un porcentaje y el Estado lo va guardando, hagan de cuenta que tiene como una caja chica. Aquí pasó con el gobierno de Duarte, ¿qué pasó con los pensionados? Sus recursos que debieran de estar ahí, pues resulta que los utilizaron para otras cosas. Y cuando se dan cuenta, ¿verdad? Pero claro, aquí ya hubo contubernio entre quien era el dirigente y quien estaba en el gobierno, quien era el presidente, se ponen de acuerdo, ¿sabes qué? El gobernador, perdón, ¿sabes que vamos a estar tantos millones de pesos? Nos los pasa para que, pues, pero por ejemplo, la institución de pensiones del Estado tenía ranchos, hoteles, empresas. Yo no recuerdo, pero espero no equivocarme, pero el Hotel Mocambo, creo que está en Veracruz, era de la institución de pensiones del Estado. Yo no sé en qué habrá terminado, porque como con eso de que se perdieron muchos de los recursos que ellos tenían, entonces aquí está muy mal esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de la educación, aquí tú puedes entrar a trabajar si hay influyentismo. Yo he platicado con muchos profesores, ¿por qué no se...? Bueno, también hay que entender que para poder hacer un examen de oposición en cualquier profesión, tienes que estudiarle, tienes que estar preparado. Y mire, cuando se hace un examen de oposición para cualquier cosa, tienes que saber de todo, tienes que saber de todo. Y claro, uno nada más se enfoca que, es que soy el médico general, entonces yo solamente debo de saber de medicina. No, debes saber de política, debes saber de geografía, de biología, de zoología, de qué. Si te preguntan, oye, los elefantes, ¿dónde se encuentran? Tú vas a decir, pues en África, ¿no? Yo sé que en África es su lugar, ¿no? Oye, que la culebra, la víbora de cascabel, ¿a dónde tiene su fuente?
o dónde se reproduce más rápido las víboras, pues yo sé que en el desierto del Sahara, ¿no? Entonces, ahí uno va investigando, ¿no? Ahora, ¿dónde vas a encontrar las especies más raras de animales o de fauna silvestre? Pues yo sé que en el Amazonas. Y si te dicen, oye, ¿dónde se encuentran las pirañas? Pues no voy a decir en Japón, pues yo sé que en el río Amazonas, ese es donde están las pirañas, donde se comen a las personas, ¿no? Entonces, ahí es donde uno, dice uno, pues uno tiene que conocer. Entonces, cuando tú vas a un examen de posición para cualquier tipo de trabajo, te van a preguntar de todo. Es como cuando yo fui a que me dieran la visa americana, me preguntaron cosas de Estados Unidos y de México. Y me dijeron, ¿usted sabe dónde está la Estatua de la Libertad? Y le digo, en Nueva York. ¿Y cómo se llama lo que representa en México y dónde hacen las manifestaciones cuando hay cosas buenas o negativas en México en el Ángel de la Independencia? Pues uno, eso, fíjense, insignificante, pero lo debes de saber. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos quedamos que, es que sí, ¿verdad? Ahora, si la educación es buena, si la pensión es buena, ¿verdad? Y la calidad que tenemos no es buena, aquí, ¿qué es lo que pasa? Uno es donde tiene que ponerle, pues, más esfuerzos, crecer más, luchar más, salir adelante. O sea, no hay que depender de lo que me están dando. Entonces, nosotros somos los mexicanos muy conformistas. Yo siempre he tratado de ser esa diferencia. Siempre he tratado de buscar, es decir, uno puede ser diferente, uno puede estudiar, uno puede salir adelante, uno puede hacer esto, yo puedo hacer aquello y muchísimas actividades. Desgraciadamente nosotros somos de que cuando sale el sol es cuando me levanto y se pone el sol y ya me acuesto, ¿verdad? Hoy en la mañana que me levanté, vieran qué preciosa se veía la luna, que ya está ahorita en estado creciente. Estas críticas, la mayoría justas, prepararon el ambiente para las reformas estructurales. El modelo neoliberal prometió desterrar todos estos males. Las políticas económicas que persiguieron una reforma estructural que establecían la base del nuevo modelo fueron apertura comercial a la inversión extranjera, permitir la liberación e importación de productos extranjeros y que fluyera sin trabas, aquí, sin trabas a las inversiones extranjeras, dándole un tratamiento igual que al nacional. Desregulación económica, suprimir los reglamentos, normas y apoyos que se habían establecido por los productores, dejando que el libre juego de la oferta y la demanda fijara los precios de los productos. Fíjense, esto es bien interesante porque en este caso, en la primera donde dice, dar una apertura comercial a la inversión extranjera, sí se dio, pero ¿saben qué? Que venía con muchísimos beneficios, hasta antes del gobierno que está en turno. Porque si ustedes se están dando cuenta en las noticias, son los que menos pagaban el impuesto del impuesto sobre la renta al gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Así me instalo. Pero entonces lo que tiene que hacer es cumplir con las leyes mexicanas. Y entonces lo que están haciendo ahora es que a todas esas empresas que por años no pagaron impuestos, ahora lo tienen que pagar. Tú estás establecido aquí, tú tienes un negocio aquí, tus inversiones son aquí en México, pues estás obligado a pagar el impuesto sobre la renta. ¿Verdad? Y dice aquí, dándole un doble tratamiento igual que al nacional, es decir, el extranjero al estar aquí va a tener su tratamiento como extranjero y el nacional también estando aquí va a tener su tratamiento igual. Ahora, aquí, por ejemplo, de la oferta y la demanda, que se fijaban los precios de los productos. Se deja libre. Fíjense, en la zona existió el Instituto Mexicano del Café. Cuando desaparece, el precio del café se va por los suelos. Todo desaparece, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el instituto, ¿cómo se llama? Regulaba el precio. Y yo creo que el gobierno es el que tiene que regular los precios de todo. Pero ¿qué dijeron? No, pues vamos a entrarle a esto, ¿verdad? Vamos a suprimir los reglamentos, las normas y apoyos que se han establecido para los productores.
y que ellos decidan, ¿verdad? Según lo que tengan, cómo lo van a vender, a qué precio lo van a vender. Entonces, pues esto se hizo todo un relajo. Y también se hace todo un desorden porque no solamente pasó con el café, pasó con el azúcar. O sea, el azúcar pasa lo mismo de que si hay una mayor producción, pues también hay el problema ahí del coyotaje y de todo eso de que, bueno, para qué les cuento, ¿no? Problemas de muchos agricultores que tuvieron que dejar sus tierras e irse y emigrar a otros estados o a otros países pues, para seguir adelante. La privatización, dice, de empresas públicas da marcha atrás a las nacionalizaciones y desincorporar las empresas paraestatales. Aquí está lo que yo ya les decía. ¿Qué es lo que va a buscar este sistema? Ah, bueno, que ahora en lugar de que tú vas a nacionalizar las empresas como lo hiciste con el Banco de México o nacionalizar el petróleo como lo hiciste en México, ¿sabes qué? Ahora vas a desincorporarlas. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a venderlas. Vas a venderlas al mejor postor, como pasó con Mexicana de Aviación. Igual, Mexicana de Aviación era paraestatal y también la vendió y se fue a la quiebra. Ahorita creo que por ahí anda Interjet y anda Viva Aerobús y no sé en qué se vaya a volar después, pero bueno, vamos a volver al tren otra vez. Y del Estado benefactor, dice, transferir a empresas privadas los servicios que eran responsabilidad del Estado, como la salud, la educación y la seguridad. Entonces, yo creo que viéndolo desde el punto de vista a veces positivo, cuando un Estado administra muy bien sus recursos, yo creo que ni tiene que nacionalizar ni tiene que privatizar sus empresas, sino simplemente lo que tiene que hacer es que los recursos que se van a dar, es por ejemplo ahorita en este tiempo, ¿no? No sé cuántos miles de millones de pesos se van a gastar para las campañas de los próximos diputados y senadores y presidentes municipales. Oigan, si no está permitido hacer campañas, porque no está permitido hacer fiestas de bodas, no está permitido hacer una fiesta de 15 años, no está permitido hacer fiestas con compañeros, las escuelas no pueden ir a sus edificios. Ah, pero, ¿verdad? Aunque estemos en pandemia, sí va a haber campañas electorales. Y bueno, ¿y por qué esos miles de millones de pesos no se utilizan para mejorar las instituciones de seguridad social? O inclusive darle a los hospitales privados que están atendiendo gente de COVID. Ah, no, porque pues son las elecciones y pues el partido que está en el poder y ya se ha pasado por sexenios, pues hay que apoyarlos, hay que ayudarlos y es la manera de comprar el voto a la gente. Entonces, aquí vemos un problema. ¿Para qué nacionalizar? ¿Para qué desincorporar? Que a veces el recurso que llega no se utiliza de buena manera. Y después aquí, ¿verdad? Transferir a empresas privadas los servicios. Ustedes deben de recordar que se decía que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE iban a privatizarse porque ya no tenían los recursos para seguir adelante. Pues mire, ahorita con la pandemia, ¿verdad? Ahorita con la pandemia, quienes están falleciendo son los adultos mayores y son muchísimos de los que estaban pensionados. Ahorita, si en este caso la persona que quedaba era la pensionada, murió el esposo, la esposa y era el pensionado, pues si ahorita ya no está ninguno de los dos, es un ahorro para el gobierno federal, si lo vemos desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué es lo que va buscando el gobierno? Por eso está afectando mucho a las personas adultas. Y casi todos te dicen, ¿tienes seguro? Pues vete al seguro. ¿Y qué le dicen a los familiares? Si entras seguro, ya no sale. Otras políticas que se implementaron, superar la crisis y lograr la estabilidad económica son control de inflación, libertad de cambio, control salariales, reducción del gasto público y disminución del déficit gubernamental. Una de las intenciones de esta política es que el Estado disponga de recursos suficientes para cumplir con los servicios desde el externo. Aquí miren como el pez. El pez más grande se come el mediano y el mediano se come el más pequeño. Y así es la economía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que según se va buscando una estabilización económica. La inflación no ha llegado a México. ¿Sí? No se ha controlado. La inflación va para arriba. La libertad de cambio tampoco.
Y los controles salariales empezaron hace 3 años, pero por el Tratado de Libre Comercio. ¿Ya desde cuánto se hubiera realizado todo esto? También el modelo neoliberal prometió crecimiento económico, mejoría de los ingresos y bienestar social. Postuló retornar al Estado guardián y árbitro, aunque esto no fue realidad. Y dice que se fue solamente por cuestiones prioritarias. Se exigió a la mano de otra flexibilidad, calidad, eficiencia, productividad, y la competencia lo exigía. Si no, no hubo nada. O sea, no hubo ningún cambio, ninguna transformación. Y bueno, hasta aquí le dejamos, jóvenes. Solamente recordarles que ya por ahí les mandé sus calificaciones. Ojalá puedan checar. Hoy nomás está Daniel, Dylan, Isel, Oswani y Brenda que se... ¿Pueden abrir sus micrófonos? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien en cuanto a la clase? ¿Sus calificaciones ya las vieron? Calificaciones de... Del jueves. Ah, de la actividad. Sí. Ah, no, yo no. A ver. ¿Todavía no la ven? Yo No, ya. profe, apenas lo revisé ayer, creo, ¿no? Porque me llegó el correo, creo que ayer en la noche. Sí, a lo mejor le llegaron 2. Lo que pasa es que les iba a comentar que había ¿cómo se llama? Ay, no. Yo había calificado, pero no les puse 45, sino le había puesto 9. Y a lo mejor le llegó un doble correo. Me di cuenta ya una vez que vi la secuencia. Pero ya revisé todo. Ahí lo que les pongo es que se repiten mucho las palabras. Dylan, nunca se deben de centrar los textos. El texto siempre se debe Oh, ya. justificar, ¿sí? Sí, profe, ya. Y también, ¿cómo se llama? Las redacciones. Aquí lo que tenían que hacer ustedes es, para que se pueda escribir y todo eso es leer mucho, ¿no? Y sobre todo hacer las cosas. Miren, yo pero no están las diapositivas, yo las voy haciendo, las voy organizando, y pues ya con tanta letra que tienes ahí te pones a escribir, ya se te pasa una letra, otra letra y todo, pero pues yo he hecho mis trabajos, mis actividades. ¿Sí? Sí, profe.